Nuestra vida debe brillar porque está conectada a la fuente correcta de energía. Nuestra vida debe brillar sencillamente porque está conectada a la fuente correcta. Pablo nos lleva a mirar durante esta semana una fe que se centra en Cristo, que no está adentro, sino que está buscando la salvación. Y cómo se debe notar en el carácter de cada uno de nosotros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y cómo Dios usa personas comunes para reflejar su luz maravillosa a otros. La lección 5: brillar como luces en la noche. Para continuar, seguiremos en oración pidiendo dirección de Dios para iniciar este estudio. Oremos. Querido Padre, suplicamos, Señor, tu presencia para que al estudiar tu palabra y al meditar en esta lección durante esta semana, tú nos acompañes y nos ayudes a que estos mensajes queden en nuestros corazones y también podamos ser luz para otros. Danos tu iluminación, guíanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la cita que recordamos para esta semana está en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Hagan todo sin queja ni discusión para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. La lección de esta semana muestra que la fe no es algo que se guarda en privado ni se vive solamente en teoría. Cuando Dios obra en una persona, eso empieza a notarse de manera externa. Pablo explica que la salvación es un regalo, pero también es una experiencia, es una responsabilidad, donde somos transformados en nuestra manera de pensar, decidir y vivir. En un mundo confuso, oscuro, cansado y donde los creyentes, los cristianos, estamos llamados a marcar diferencia, necesitamos darle al mundo una diferencia de lo que es ser cristiano, de lo que es tener a Cristo y la luz de Cristo en nuestro corazón. Por eso debemos brillar como luz. Esto no significa que seamos perfectos, significa que andamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado, pero también porque estamos conectados a Cristo. De esta manera reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida, en nuestro día a día. Y a través de ejemplos reales, como por ejemplo lo que vamos a ver en esta semana acerca de Timoteo, Epafrodito, la lección nos va a mostrar un mensaje especial, donde Dios quiere darnos a nosotros la lección de enseñarnos que Dios puede usar personas normales con un compromiso sincero, pero normales, con una vida sencilla, pero puede llevarnos a obrar de manera que podamos agradarle y podamos reflejar en nuestra vida a Cristo. Esto, hermanos, implica que nosotros aprendamos a estar en humildad, en una entrega con el Señor, y así veremos cómo el carácter de Cristo se va reproduciendo en su iglesia. La lección del domingo mostramos lo que Dios produce. A veces pensamos que la fe es algo que solamente se debe sentir, pero Pablo no quiere que entendamos de esta manera, ni en la iglesia del tiempo de él, ni tampoco para nosotros, porque la fe es algo que se empieza a vivir, no desde lo que me dicen otros, no porque alguien genera una presión sobre mí, no por cumplir estándares, es porque es una obra que Dios hace en nuestro corazón. La salvación no empieza en nosotros, la salvación empezó en Dios y desde ahí se mueve todo lo demás. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es uno de los textos más conocidos de Pablo. Y él no está diciendo que la salvación depende de un esfuerzo que nosotros hagamos, sino que es la vida transformada que se da por resultado de una obra natural que hace Dios en nosotros. Dios no solamente nos salva, también sigue obrando dentro de nosotros, moldeando nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestra voluntad. Por eso allí se habla de temor y temblor. Ahora, temor y temblor no significa que es miedo o algo tenebroso, es más bien la conciencia de estar viviendo delante de un Dios santo y un Dios que siempre está presente. Como cristianos no podemos decir somos cristianos solamente en la iglesia o somos cristianos en algunos espacios especiales. Somos cristianos en todo momento porque debemos ser conscientes que el Dios que espera que le temamos y que le obedezcamos, sepamos que en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, el Señor está ahí. Mira, la salvación, según lo que dice Pablo en este texto, no es algo estático, no es algo que queda en el pasado. Es una experiencia, la salvación es una experiencia de todos los días, es una experiencia que se va desarrollando día a día. Y Dios es el que produce el querer y el que nos produce también el hacer.
y es el que nos sostiene durante el proceso de transformación. Como cristianos, hermanos, respondemos, caminamos y somos reverentes ante la sensibilidad que Dios genera en nosotros, nos quiere hablar. Debemos ser sensibles a su llamado, debemos ser obedientes y conscientes de que todo lo que Él nos dice, pues sencillamente es para nuestro bien. Y a veces, no sé si te has dado cuenta, creo que la mayoría de los que hemos salido de las sendas del mundo para seguir al Señor, nos hemos dado cuenta lo maravilloso que es caminar con el Señor, porque de pronto las palabras que decía antes, pues ya no son las mismas de ahora. De pronto las tradiciones, de pronto los gustos, la vanidad y muchas de las cosas que practicábamos antes de llegar al Señor Jesús, nos parecían como algo bueno, pero ahora los consideramos, como dice Pablo, basura. Sencillamente, este es el proceso y el trabajo del Señor que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. El Señor quiere que andemos en esa dirección, pero no porque naturalmente por nosotros queramos o podamos hacerlo, porque no somos capaces. Necesitamos de la influencia del Espíritu Santo, que es el que prepara nuestra vida y nos ayuda a entender que necesitamos estar atados, cimentados en Cristo. Romanos 3:23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estos versículos colocan a toda la humanidad en el mismo punto de partida. Es decir, nadie queda fuera de la necesidad de gracia. Todos estamos destituidos. Todos estamos en pecado. Por eso viene Cristo, para darnos su gracia, para justificarnos. Y la justificación, la gracia, no se gana ni se negocia. Eso se recibe como un regalo inmerecido de nuestro Padre. Pablo deja claro que la salvación no surge del desempeño que nosotros realicemos, por mi buen comportamiento, por las cosas que yo haga. Yo no me voy a salvar por eso. Es por la iniciativa amorosa de Dios. Obviamente, cuando yo me acerco al Señor, tal y como soy, pecador y con defectos, el Señor espera cambiar mi vida, transformarme, y cuando lo haga, pues yo debo andar rectamente en sus caminos. Es decir, el Señor no me llama del mundo para dejarme igual. No, Dios quiere sacarme del mundo y del pecado para cambiar mi vida, para sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. La redención del Señor consiste en responder al problema universal del pecado. Y es a lo que Pablo se está refiriendo en Romanos 3, 23 y 24. Y es que él quiere restaurar la relación que se rompió del ser humano con Dios. No hay espacio para comparaciones espirituales. Allí no hay espacio para el orgullo religioso. Todos debemos ir al Señor porque Él es la puerta y debemos permanecer en Él porque su gracia nos sostiene. Este fundamento, hermanos, nos protege a nosotros de caer en el legalismo o en la autosuficiencia espiritual. Debemos vivir todos los días justificados bajo la presencia y bajo la dirección de Cristo. Debemos descansar en lo que el Señor ya hizo. El Señor es el único que tiene méritos para salvarnos. No hay nada de nosotros para salvarnos. Hay una frase muy conocida de Martín Lutero que dice que yo no guardo los mandamientos para ser salvo, porque ya soy salvo por la gracia de Cristo, es que guardo los mandamientos. Y hay un grave error en muchos hermanos que piensan que porque hacen una cosa, porque se visten de una manera, porque comen algo, o porque dejan de comer algo, o porque hacen algo, o porque cantan, o porque predican, entonces son mejores que otros. Cuidado. O que se puede alcanzar salvación o agradar a Dios por algo que yo haga. No, yo no puedo basar mi salvación por mis acciones. Son los méritos de Cristo lo que me da a mí la oportunidad de la salvación. Vuelvo y digo, no significa que yo tenga que vivir como cualquier persona. Tengo que aceptar ahora el proceso de la santificación. La vida cristiana se divide en 4 pasos. Primero, y Pablo en 1 Corintios 1:30 dice que debemos caminar en el camino de la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención o la glorificación. La sabiduría cuando no conocíamos de Cristo y empezamos a aprender de Jesús y entendemos que Él nos puede salvar. Segundo paso en la vida cristiana, la justificación. Entendemos ahora que debemos aceptar a Cristo, nos bautizamos y ahora pasamos de ser pecadores, hijos rebeldes, a convertirnos en hijos de Dios. Y entonces después de que nos hacemos hijos de Dios viene el tercer paso, que es la santificación, que es el proceso donde debemos desprendernos de toda la vanidad, el pecado, la mentira, el orgullo y todo lo que nos separa del Señor para empezar a andar como Él anduvo. Y cuarto, la glorificación o la redención, que significa que un día el Señor vendrá por nosotros y entonces nos llevará al lugar que ha preparado para nosotros. Y allí ya no habrá pecado. Pero debimos haber hecho el proceso de las 3 anteriores.
Si no hicimos esos tres pasos anteriores, no vamos a poder gozar de la cuarta. Esto, hermanos, nos lleva a pensar que claramente Dios quiere que nosotros vivamos delante de Él de una manera obediente, entendiendo que su amor es el que nos sostiene y que todo el plan de salvación nació en Él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo este versículo. Este texto revela el corazón del Evangelio. El amor de Dios no responde a cambios que usted o yo hagamos. Dios no se sorprende o se siente más amoroso hacia usted o hacia mí porque yo hice algo. No. Dios ya nos ama incluso si hacemos o no hacemos. Dios nos va a amar siempre. Dios tiene un amor que no se puede asimilar a nosotros. Su amor es distinto. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, Él no murió por personas perfectas. Cristo vino por pecadores. Por eso la cruz es la demostración definitiva de un amor que se adelanta, un amor que busca, un amor que rescata sin condiciones. Pablo presenta ese amor activo, ese amor que es visible, ese amor que es concreto, que se expresa en una entrega total. Este amor sostiene la salvación y le da sentido a nuestra obediencia. Cuando yo aprendo a entender, cuando yo entiendo que Cristo me ama y que me ha salvado, yo le obedezco por amor. Cuando yo quito esa ecuación tan sencilla y entonces empiezo a ver a Dios como reglas, normas y empiezo a actuar sin amor, estoy perdido. Estoy desenfocado en la vida cristiana. No se obedece para ser amado por Dios. Se obedece porque hemos sido amados primero por el Señor. Porque Él puso sus ojos sobre nosotros cuando somos pecadores. Porque a pesar de nuestros delitos, el Señor nos ha visto. Cuando esta verdad se entiende, hermanos, nuestra relación con Dios deja de basarse en el miedo o en la culpa, que fue lo que le pasó al joven rico, que guardaba todo por miedo, por culpa, por temor, por pensar que se puede perder. Y más bien, cuando cambiamos nuestro concepto y amamos al Señor porque Él nos ama tanto, se construye sobre la gratitud. Construimos una relación con el Señor de confianza y de una entrega sincera para hacer todo lo que Él nos diga, cuando nos diga y cómo nos diga. Desde este amor, hermanos, se comprende cómo la gracia produce una vida que se transforma cada día bajo el poder de Dios. Efesios 2, capítulo 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente aquí se resume todo lo que hemos mencionado. Pablo une de manera equilibrada la gracia y lo que Dios hace en nosotros cuando nos transforma. La salvación es completamente el regalo que Dios nos ha hecho, que produce una nueva creación. Las buenas obras no son el origen de la salvación, son el resultado natural de estar con Dios. Dios no solamente quiere perdonarte, también quiere rehacer tu vida, quiere transformarte, quiere restaurarte, quiere dirigir tu vida hacia un propósito claro y eterno. El cristiano que vive como el Señor quiere que vivamos, vive feliz, vive siendo transformado y formado hacia la imagen de Cristo. Debemos caminar en esa dirección que nos prepara para andar rectamente en el camino del Señor. Esto elimina tanto el orgullo también como la pasividad espiritual. La vida cristiana se entiende mejor como una respuesta diaria a la gracia que recibimos del Señor, donde cada paso que damos refleja la obra silenciosa pero poderosa de Dios en nuestra vida. La lección del lunes, luces en la oscuridad. Hay luces que solo se notan cuando todo alrededor se vuelve más oscuro. Puedes iluminar siempre y cuando estés con Cristo. Y cuando salgas al mundo te vas a dar cuenta que ser luz no es que sea difícil. Solamente se necesita tener a Cristo en el corazón. Porque en cualquier lugar que llegues, en cualquier lugar que estés, vas a iluminar. Porque Jesús está en tu corazón. Pero cuando eres igual de oscuro que el resto, nadie lo va a notar. Pablo no escribe en esta lección para nosotros, en estos mensajes, no escribe desde la comodidad. Pablo está escribiendo desde la convicción de que la fe se contrasta. Es decir, en medio de tensiones, en medio del ruido, en medio de presión, en medio de la vida cristiana, se vuelve visible, sin necesidad de discursos, que somos hijos de Dios. Desde ahí arranca esta invitación directa a vivir de una manera que se note, que se muestre a Cristo. Y no es algo forzoso, es algo que viene por coherencia, por estar conectados con el Señor. Filipenses 2, 14 y 15 dice, hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa,
en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Aquí Pablo conecta la vida espiritual con las actitudes más cotidianas de la vida. Quejas, discusiones, que no son solamente reacciones humanas, sino que también son actitudes normales, que también pueden apagar un testimonio. Vivir sin ellas no busca que nosotros entendamos que la perfección solamente es algo que se debe ver, sino que también debe estar en coherencia con lo que tenemos en el corazón. Hay gente que puede decir, pero no hace. O hay gente que hace, pero no es. Por eso, ser irreprensibles y sencillos es apuntar a una fe sin doblez, sin hipocresía, es sin mezcla. Es una fe que es auténtica en el Señor. En un entorno como en el que estamos, un entorno oscuro, torcido, pues es evidente que la luz no necesita imponerse, simplemente va a brillar y el solo hecho de brillar le va a hacer notar dentro de la oscuridad que hay. Hermanos, la identidad que tenemos como hijos de Dios se ve reflejada en la manera de responder, se ve reflejada en la manera en que hablamos, en la manera que convivimos con las demás personas. Pablo no describe aislamiento del mundo. Pablo está hablando de que la presencia es distinta dentro del mundo, porque el mundo tiene oscuridad y el cristiano debe ser luz. La fe, hermanos, la vida cristiana, la experiencia cristiana es visible, no se puede esconder. Nadie puede tomar la luz y dejarla debajo de la cama. No debemos seguir al Señor solamente porque me toca o ser luz porque me toca, no. Lo hacemos porque el carácter de Cristo se puede reflejar en mi vida. Y cuando eso sucede, obviamente va a suceder cosas maravillosas porque la gente va a ver a Cristo en nosotros. Pero también en un mundo oscuro va a haber persecución por causa de esto. Esto, hermanos, nos lleva a enfocarnos un poco hacia lo que Cristo quiere que entendamos, que somos luz en el momento que aceptamos a Jesús. Pero Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, y para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de no haber corrido en vano ni trabajado en vano. Como el Señor quiere que seamos luz, para permanecer iluminando, brillando, se da desde una experiencia diaria con el Señor. Nadie que dice ser cristiano, pero no vive con Cristo, puede decir que está iluminando. Por eso Pablo dirige en este texto, dirige la atención a que debemos concentrarnos en la palabra de vida, que es el punto de anclaje que nosotros como cristianos tenemos. Por eso debemos asirnos de la palabra. Y esto implica sujetarse, mantenerse y no soltarse en medio de la presión, de la persecución o de las dificultades. La palabra de vida es la que nos lleva a orientarnos hacia la vida. Y debemos por eso vivir conectados a ella con permanencia. No es más, es permanecer en la palabra de vida. Pablo por eso mira hacia el día de Cristo y recuerda que la fidelidad presente tiene una inyección o una proyección eterna. No se trata, hermanos, de un éxito que se trata de un momento. Se trata de que la vida cristiana se vuelva delante de Dios una vida que se consagre, que lo busque y que se mantenga en él. Cuando llevamos una vida que no va en ese sentido, pues sencillamente no vamos a poder iluminar. La luz no parpadea. El cristiano no puede parpadear. Es decir, que un día ilumina, otro día se apaga, un día se apaga, un día... Si usted tiene un bombillo en su casa, si tiene algún lugar donde iluminar y encuentra que ese bombillo, esa luz está intermitente, se apaga, se prende, usted rápidamente tiene que revisar qué está pasando. Y se va a dar cuenta que ese bombillo es probable que esté dañado. La iglesia a veces, los hermanos o los cristianos, puede ser que nos pase que podamos ser luz que parpadea. Un cristiano que a veces ilumina, a veces se apaga, a veces da testimonio, pero a veces no, y vive de manera inconstante, llevando una vida desobediente, pero a veces obediente. Y eso es jugar con Dios. Y es a eso lo que se refiere Juan cuando escribió acerca de la iglesia de la Odisea, que fue la revelación de Dios, que es la iglesia final para este tiempo. Créeme, en este tiempo hay muchos cristianos, muchísimos cristianos, que son luces parpadeantes, luces intermitentes. Van un sábado a la iglesia, el otro sábado no van, un día se desaniman, otro día están animados, felices, y esa es la iglesia. Y lo peor es que le escriben a uno, pastor, no puedo ir hoy a la iglesia, pero el otro sábado voy. O a veces se desaparecen un mes, 2 meses, y uno, ¿qué pasará con el hermano? No responden. ¿Qué pasará? ¿Qué está sucediendo en una persona que es intermitente? ¿Será que está centrada en Cristo y su vida está siendo relacionada con Él? Bueno, eso ya es una reflexión personal, pero creo que como cristianos
El Señor no nos ha llamado para ser inconstantes, intermitentes. El Señor quiere que seamos luz todo el tiempo, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en todo lugar. Sé que no es fácil, pero debemos enfocarnos en que nuestra luz, nuestra fuente de luz, viene de Cristo. Y anclados y cimentados en la palabra de vida, va a haber fuerza para iluminar. Pero no porque nosotros lo hagamos, sino porque es la transformación y el poder ejecutado de Dios en nuestra vida. La lección del martes es un sacrificio viviente. Vamos a leer lo que dice Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Segunda Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo utiliza el lenguaje del sacrificio y lo usa para describir una vida que está completamente entregada al Señor. Es decir, Pablo no se ve como una víctima. Pablo se ve como una ofrenda. Y qué interesante esto, porque ser derramado, ser partícipe del sacrificio, no es algo que se pierde. Es entender el propósito en la vida cristiana. A veces presiento que la iglesia eh, no ha sabido luchar, no ha sabido sufrir, o no hemos visto realmente lo que es el sufrimiento. Cuando uno mira lo que Pablo vivió, la experiencia de Pablo, ser llevado a la cárcel más de 3 veces, recibir 5 azotes, 5 veces azotes, 40 menos uno, cuando recibió los varazos, cuando se perdió, cuando pasó por hambre, por sed, cuando quedó náufrago, y tantos momentos que experimentó Pablo. Y a veces uno compara el sufrimiento de uno con el sufrimiento de lo que Pablo vivió, y realmente no nos parecemos en nada al sufrimiento de lo que él vivió. Él sufrió por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pero nosotros, a veces se nos hace difícil por el hecho de que, bueno, no hay mercado, pero para nosotros eso es una prueba grandísima y realmente no estamos sufriendo por Cristo, estamos sufriendo por el mercado, pero no por Cristo. Yo te pregunto, ¿has sufrido por Cristo? ¿Has tenido que ser perseguido por ser cristiano? Ahora piensa, tú dirás, bueno, sí, pastor, a mí me rechazan en el trabajo y me dicen que porque hago eso, se burlan de mí. Eso tampoco es sufrimiento, porque no has recibido ni siquiera un barazo, no te han echado a la cárcel por eso. Pues va a llegar un momento en que eso va a suceder. Pero Pablo aquí está presentando que su sacrificio para él es un honor y que su posible muerte no apaga el gozo que él tiene, porque él entiende que su vida ya le pertenece a Dios. A él no le importa el resultado final, a él lo que le importa es mantenerse y pertenecer a Dios. Debemos entender, hermanos, que aquí esta imagen de sacrificio, cuando dice sacrificio vivo, rompe con la idea de que debemos llevar una vida apacible, una vida pasiva, una vida relajada. Vivir para Dios implica que todos los días debemos entregarnos a Él. Debemos ser conscientes de que nuestra entrega a futuro, no muy lejano, puede traer persecución, puede traer privaciones, puede traer de pronto dificultades, castigo y hasta la muerte. Se trata de una disposición donde Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Ser sacrificio vivo significa vivir y ser orientado a Dios en cada decisión, en cada palabra, en cada cosa que hagamos. Entendiendo que toda la vida no solo son ciertos momentos, forma parte del culto, del entregarme al Señor. Un culto, un sacrificio vivo es hacer un ayuno por el Señor. Un sacrificio vivo es hacer vigilia por el Señor. Un sacrificio vivo para el Señor es llevar una vida obediente al Señor. Es llevar una vida donde doy testimonio, donde salgo de mi comodidad y hago un esfuerzo por el Señor. Tú y yo debemos ser sacrificios vivos para reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Y desde aquí se abre el camino para ver cómo Dios forma el carácter a través de la prueba. Y es a lo que se refiere la palabra de Dios, lo que habla Pablo. Según Pablo, no se limita a creer, él se entrega como sacrificio vivo. Se dedica su vida a Dios. Él no está buscando la comodidad. Cuando Pablo encuentra a Jesús, cuando él se encuentra con Cristo, la vida de Pablo no vuelve a ser la misma. Ya no está cómodo. Está incomodándose, yéndose a lugares que no humanamente podría haber decidido otra cosa. Pero sobre él se ve impuesta una gran necesidad. Y él mismo lo expresó, de predicar el Evangelio. Pablo entendió esto y se ofrece como ofrenda. No como sacrificio solamente, como algo que ya se perdió. No, es algo que es aroma grato para el Señor. Porque a él, ese sacrificio vivo de ofrenda, en su manera de vivir, en su manera de sufrir y en su manera de servir, lo entiende como ese esfuerzo que hace por Cristo.
que va a tener, obviamente, recompensas eternas. Cuando la iglesia vive incluso las circunstancias difíciles, en medio de eso lo entrega a Cristo, entrega su vida a Cristo, pues adquiere sentido porque todo apunta a Cristo. Debemos, hermanos, apuntar a Cristo, mirar a Cristo y todo lo que hagamos sea para Cristo. Hay gente que le parece exagerado pensar que debe vivirse en testimonio todos los días. Debemos ser luz todos los días. Debemos hablar de Jesús todos los días. Es que, ¿de quién más vamos a hablar? Pregunto, ¿de quién más vamos a hablar si no es de Cristo, si es de nuestro Salvador? Pero a veces nuestras conversaciones son más de otra cosa que de Jesús. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 1 Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no está hablando de ideas, ni de ideologías, ni de creencias. Está hablando de una vida totalmente comprometida y consagrada al Señor. Para Pablo, servir a Cristo no era algo separado de su día a día. No es algo que se hace solamente el sábado o en alguna fecha importante. Para Pablo, el vivir para Cristo era el centro de todo su ser. Y es lo que debe pasar en ti y debe pasar en mí. Cuando hablamos de ser cristianos, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Si Cristo no es el centro de tu vida, entonces no eres cristiano. Porque el centro de la vida de un cristiano es Cristo. Por eso cuando Pablo habla de ser derramado como ofrenda, muestra que su prioridad no era cuidarse, sino era cumplir el propósito de Dios. Esto, hermanos, debe ayudarnos a entender que la vida cristiana no se trata solo de creer, se trata de estar dispuestos, incluso de estar dispuestos para entregar nuestra vida. Nuestra experiencia cristiana tiene que ser diferente, hermanos. Cuando vivimos como Pablo, nuestra vida cristiana tiene que ser diferente. No podemos llevar una vida cristiana intermitente. No podemos llevar una vida cristiana de sola comodidad. No podemos llevar una vida cristiana de todo lujos, de todo privilegios, de a mí me atienden, a mí me reciben, a mí me dan. No, la vida cristiana implica desacomodarme de lo que el mundo ofrece y ir, buscar, ayudar, salvar, incomodarme, porque eso es lo que Cristo quiere. Pablo nunca estuvo cómodo. Pablo estuvo en cárceles. Pablo estuvo con el pretorio. Pablo estuvo con la gente. Pablo estuvo en las calles. Pablo estuvo en el mar. Pablo estuvo andando. Pablo estuvo viajando. Pablo se estuvo moviendo todo el tiempo. El problema es que hoy día no lo queremos hacer. Estamos tan cómodos que no queremos salir a contarle al mundo oscuro que Cristo ilumina la vida de ellos y la puede iluminar. Pero antes de que salgas a iluminar vidas, necesitas que Cristo ilumine la tuya. Y así, convencidos y convertidos, podemos ir con toda la seguridad de que vamos a ser instrumentos de Dios para salvar a otros. Sé tú el sacrificio vivo de Cristo. Incomódate para ir y predicarle a otro. Y te vas a dar cuenta de las bendiciones maravillosas cuando uno hace lo que el Señor dice. La lección del miércoles, un carácter probado. Bueno, Filipenses 2:20 dice, pues a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo aquí resalta algo que es muy importante y es resaltar el interés que tenía por los demás. El carácter probado es la manera en que nosotros debemos vivir en esos momentos más difíciles en lealtad, en fidelidad. Cuando todo cuesta para obedecer a Dios, cuando todo es difícil, cuando hay pruebas, cuando hay privaciones, cuando hay dificultades, el Señor espera lealtad de parte nuestra. Allí se habla de Timoteo. Timoteo había caminado junto a Pablo en contextos muy difíciles. Y Pablo muestra y habla de Timoteo que nunca buscó protagonismo, siempre compartió las cargas, siempre compartió las prioridades como Pablo. Esa vida que se mostró tenía coherencia entre su fe y sus acciones. No vivía para él mismo, y es lo que como cristianos deberíamos entender. Debemos vivir para Cristo. Y por eso Pablo confiaba en Timoteo, porque él entendía su propósito así como él lo tenía. La prueba a Timoteo ni a Pablo lo debilitó, más bien revelaron su carácter, lo que ellos eran. En la lógica del Evangelio, hermanos, el carácter se va a formar cuando la obediencia se mantiene, cuando nadie está mirando, cuando el compromiso permanece aunque el camino sea largo y exigente. Es ahí
donde el carácter, donde nuestra vida se va a ver probada. Nuestro carácter no se va a ver probado con la ropa bonita que te pones el sábado, ni con el tipo de loción que te echas, ni con los de pronto cargos que tienes en la iglesia, ni como predicas, ni como cantas. Eso no prueba el carácter. Tu carácter va a estar probado cuando estás pasando por dificultades y aún así le sirves al Señor. Cuando no tienes para comer, pero sigues predicando a Cristo. Cuando el trabajo lo pierdes, pero no pierdes el enfoque a Cristo. Cuando todo lo natural, cuando todo lo material, cuando todo lo efímero de este mundo lo perdemos o lo tenemos comprometido hacia que lo vamos a perder, pues sencillamente el hecho de que miremos a Cristo y sigamos haciendo lo que Él nos pide, prueba nuestro carácter. Estas pruebas siguen moldeando el corazón, mientras Dios nos observa y además con paciencia nos muestra su plan maravilloso. Romanos 5:4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Hoy día se ha levantado una iglesia que le tiene miedo a las pruebas. Una iglesia que ante cualquier cosita desfallece, llora, se aleja de la iglesia, se aleja de Dios. Esa es la iglesia que hoy día tenemos. Una iglesia con una fe débil, que cualquier dificultad, cualquier viento que viene, se lo lleva. Las dificultades no llegan para incomodarnos. Las dificultades llevan para revelar quiénes somos. Por eso Pablo entiende que el carácter probado no nace en la comodidad. Nace cuando en la fricción diaria con los problemas, con las dificultades, con las necesidades, con la escasez, mostramos en la vida real lo que somos. Las pruebas sacan a la luz lo que realmente tenemos en nuestro corazón y al mismo tiempo permiten que Dios forme lo que aún no somos. Por eso puede ser que tú digas, no, pastor, yo cada vez que viene la prueba yo dudo de Dios. Pues no vuelva a pasar eso. Porque ahora tienes que anclarte a Cristo y decirle, Señor, cada vez que pasa esto, yo desmayo, yo caigo, yo no creo, yo prefiero irme, pero nunca busco a Dios. O yo no tengo una fe fuerte. Tenemos que pedirle a Dios que nos sostenga. Timoteo, en este caso, había pasado por ese proceso. Había tenido presión, escasez, había tenido que esperar, había tenido que practicar y recibir la paciencia, tuvo que servir, tuvo que mantenerse constante, pero cada experiencia lo fue ayudando, fue afinando su carácter, lo fue fortaleciendo en la esperanza. La prueba, hermanos, es una manera importante en que el cristiano debe darse cuenta que ahí se puede conocer al cristiano. La prueba no te va a destruir, porque Dios no va a permitir una prueba mayor de lo que tú puedas soportar. Cuando vives para Dios, la prueba te va a sostener, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a poner tu mirada en Dios. Y la vida cristiana va a madurar, va a crecer y va, a pesar de los conflictos y las dificultades, a atravesar porque Cristo va a estar contigo. Cristo te va a permitir que en cada desafío el Señor deje una huella en ti para que crezcas y dependas más de Dios. Necesitamos las pruebas. No huyas de las pruebas, enfréntalas, pero hazlo siempre de la mano de Dios. La lección del jueves, estimen a los que son como Él. Saben, hermanos, que en la iglesia hay personas que sostienen la obra sin hacer ruido. Hay hermanos que son muy colaboradores y no buscan que se les reconozca. No ocupan el centro de la iglesia, pero siempre están cuando hace falta. Por eso su entrega suele pasar desapercibida, aunque sin ella o sin esas personas muchas cosas no avanzarían. Ahora, no se trata de mencionar que hayan personas imprescindibles, que sin ellas no se puede avanzar, porque esta iglesia es de Cristo. Pero sí hay instrumentos de Dios, sí hay personas que en su fidelidad hacen todo lo necesario para que la iglesia avance, para que la obra avance, y Dios los preserva. Filipenses capítulo 2 versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo aquí presenta a Epafrodito, bueno, un nombre como para un hijo. Y Pablo lo presenta y usa palabras especiales. Pablo habla de cercanía, Pablo habla de compromiso, Pablo habla de un hombre especial para él. Y Pablo no le está poniendo títulos, doctores, no le está poniendo nada adicional, solo habla de los vínculos que él tiene con esa persona. Para Pablo, Epafrodito era un hermano, era un colaborador, era un compañero de lucha, era un hombre de Dios, era un misionero de Cristo. Epafrodito no fue un espectador del ministerio. Allí se ve que Epafrodito participaba en el ministerio de Pablo,
sirvió en lo que se requería, en lo práctico, y por eso acompañó en lo más difícil a Pablo. Estuvo dispuesto a cargar lo que otros no iban a poder o no querían hacer. Por eso el servicio de Epafrodito fue visible y también fue muy necesario. En el Evangelio, este tipo de personas sostienen la misión y la sostienen porque son fieles. La sostienen porque se entregan constantemente, entregan su vida al servicio del Señor y hayan completa felicidad. Es que, ¿qué otra cosa deberíamos estar haciendo si no es seguir a Cristo? Y yo siempre pregunto, ¿por qué no darle la prioridad a las cosas del Señor? Si queremos ir al cielo, deberíamos estar preparándonos para recibir lo que el Señor quiere darnos. Pero a veces pareciera que no estamos tan interesados en el cielo, porque queremos la finca, queremos el carro, queremos esto y vivimos detrás de esos sueños. Y no está mal, no digo que sea malo. Digo es que si eso se convierte en el centro de mi vida, en el centro de mis atenciones, sencillamente no estoy viendo el cielo como una decisión o una necesidad. Alguna vez escuchaba a una persona que decía que le gustaría que Cristo viniera, pero que viniera después de que él comprara algo que él quería, porque él quería disfrutar eso. Pensar que pospongamos la venida del Señor por algún bien material o por alguna cosa efímera de este mundo, creo que es lo más absurdo que he escuchado, porque no se trata de esto. Si queremos el cielo, debemos vivir aquí en la tierra como si lo estuviéramos allí. El Señor nos llevó a pensar y nos invitó a que creamos que todo lo que hacemos en esta tierra, lo primero es buscar a Cristo y vivir en el reino de Cristo. Y vivir en el reino de Cristo es aprender lo que hacía Epafrodito, que estaba dispuesto al servicio, dispuesto y alineado con Cristo. Mira lo que dice el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El compromiso de Epafrodito era un compromiso especial, pero su entrega lo llevó al límite, y Pablo reconoce que estuvo cerca de la muerte, pero aún así, Pablo no minimiza su servicio. La obra de Dios, hermanos, no siempre se desarrolla en escenarios seguros. Muchas veces predicar a Cristo, ser siervo de Cristo puede llevar riesgo, puede llevar desgaste, puede llevar renuncia. Es triste cuando algún miembro de la iglesia dice que va a demandar a la iglesia, porque de pronto algo no se le atendió o no se le tuvo cuidado o no lo consintieron bien o quedó con inconformidades. Qué triste cuando alguien hace esto, porque cuando alguien demanda a la iglesia, sencillamente está demandando la causa de Dios. Y yo personalmente creo que no está haciendo bien. Este versículo que estamos leyendo muestra el sacrificio que hacía Epafrodito por la causa. Un sacrificio costoso. Y quizás alguien diga, y es triste, por ejemplo, cuando un miembro de la iglesia, ya que se entregó toda su vida al Señor y trabajó para la iglesia, sirvió a la iglesia, después vienen los hijos, de pronto algunos no de la iglesia, pero dicen, ¿por qué vengo aquí a reclamar que mi papá entregó tanto tiempo y no le dieron nunca nada y eso le pertenece a mi papá, esta iglesia es de mi papá, o este terreno, o cosas que de pronto la persona pudo haber donado, o cosas así? Y a veces las personas llegan con ese concepto de reclamar, de pedir, y nunca se ve el esfuerzo que debemos hacer por Cristo. El hacer esfuerzos por Cristo incluso debe ser nuestra vida. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Incluso yo creo que si a muchos les digo, hermanos, hay que entregar nuestra vida, y cuando digo entregar nuestra vida es nuestro sudor, nuestras piernas, nuestro cuerpo, para ir y caminar, ir a hacer la obra, desgastarnos por Cristo. Y si sufrimos de las rodillas, pero fue por Cristo, no importa. A algunos no les gusta esto. Ninguno que tenga a Cristo en su corazón realmente y haga esto, va a quejarse. Simplemente se va a desgastar. Así como Pablo, tú vas a ver a Pablo siempre desgastándose por Cristo, pero nunca reprochándole a nadie. Nunca diciendo voy a demandar o voy a manejar esto, pero a través de una ganancia. Y si me enfermo, entonces me tienen que ayudar y me tienen que pagar. No, nunca. Pablo muestra una disposición abnegada, al igual que Epafrodito. También esto revela la misericordia de Dios acompañado de a quienes sirven con sinceridad. El cuidado de Dios se dio a través de Epafrodito, porque Dios lo sostuvo. Y me llama la atención la manera en que Pablo habla y dice que él tiene tristezas, tristezas sobre tristezas. Una de las cosas que me impactan es cuando yo leo 2 Corintios 11. Pablo relata y se compara con los que creen ser mejores que él.
Y Pablo no cuenta ni títulos personales, ni dinero en el banco. Pablo no habla nada de eso cuando se compara en la obra de Cristo. Él cuenta todas sus penurias, todas sus dificultades. Él cuenta lo que le tocó vivir por Cristo. Pero me llama la atención que cuando él termina su relato, el capítulo 11, él dice, pero sobre mí se añade la preocupación por las iglesias. Pablo siempre estuvo preocupado por las iglesias. Siempre estuvo preocupado por la iglesia, por los hermanos. Incluso desde la cárcel hablaba a los hermanos. Y lo que me llama la atención es que para Pablo ya tenía tristezas de ver cómo algunas iglesias se desviaban, cómo algunas tenían ideas equivocadas. Y ahora decir, pensar en que un buen siervo de Dios, un buen elemento como Epafrodito, llegara a morir y sufriera tanto. Filipenses 2, versículo 29 al 30 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Una de las cosas que me parecen mmm, desagradables, voy a decirlo así, es el poco agradecimiento que la iglesia tiene por sus siervos. Eso me parece muy desagradable. Hay personas que ven el esfuerzo de los siervos de Dios. Y cuando hablo de siervos de Dios no estoy hablando de pastores, estoy hablando de siervos de Dios, los que sirven a la iglesia, los que aman a la iglesia, los que trabajan por la iglesia. Pablo aquí está poniendo algo que invita a la iglesia y es aprender a valorar a los siervos de Dios y a valorarlos correctamente. Honrar a personas como Epafrodito. Eso no es exaltarlo ni llenarlo de orgullo, es honrarlo. Dice allí, estimarlo. Y estimarlo es darle el valor que esa persona se merece. Y es que un siervo de Dios hay que apreciarlo. Dice Pablo, no pongas bozal al buey que trilla. Al que trabaja no le ponga problemas. Ayúdelo, acompáñelo, apóyelo. No le ponga problemas. Valoremos y estimemos más a quienes trabajan para Cristo. Si usted dice, no, pastor, yo no soy un obrero que sale a hacer la obra, que lleva el evangelio, usted pídale a Dios que le ayude. Pero una de las cosas que usted puede hacer es orar por esos siervos. En su iglesia, si usted tiene algún hermano que es un siervo de Dios, que a pesar del rayo de sol va a los lugares más recónditos de donde usted vive, y ese hermano va a predicar a Cristo y no le pide nada a nadie, ni un peso a nadie, pero va a predicar. Hermano, aprecie a ese hermano, abrace a ese hermano, ayúdelo, sosténgalo. Y si ese hermano pide un mercado para llevarle a una persona, a una familia, ayúdelo. Pero sea usted también un instrumento y únase a ese buen hermano, a ese buen siervo de Dios. Valoremos más a nuestros siervos. Valoremos más a los que trabajan por Cristo. La iglesia se va a fortalecer cuando aprendamos a mirar con otros ojos y apreciar el esfuerzo genuino y el sacrificio genuino de nuestros siervos. Este llamado, hermanos, es para estimar a quienes sirven con fidelidad, aquellos que con su labor impactan vidas, porque en ellos, en estas personas, el evangelio se hace visible. Qué lindo es cuando a un siervo de Dios se le agradece, cuando se le reconoce su esfuerzo. No, vuelvo y digo, esto no es para llenar de orgullo, porque es que ese es el pensamiento tan equivocado que tiene la iglesia. La iglesia piensa que porque a una persona le dieron un regalo, entonces, no, lo estamos mal acostumbrando. O es que a ese hermano siempre le dicen cosas buenas y ya lo tienen exaltado. Puede ser que pase, puede ser que suceda. Pero un siervo de Dios, un hijo de Dios, alguien que ama a Cristo y a su causa, cuando recibe un estipendio, algo sencillo puede ser, créanlo, lo estamos motivando a seguir adelante. Esa no es su mayor motivación. La mayor motivación para un siervo de Dios no es el detalle, pero sí es bonito el detalle de acercarse, orar por él, animarle, pedirle que si necesita alguna ayuda, que no dude en hacerlo. Eso es bonito. Yo he tenido que andar con muchos siervos de Dios. Y vuelvo y digo, un siervo de Dios no es solamente un pastor. Un siervo de Dios son muchos hermanos. Recuerdo uno hace un tiempo, este año, bueno, el año pasado, porque todavía sigo en el 2025. En el 2025 tuvimos una campaña y tuve un hermano que me llevó a caminar a unos lugares calientes. Y cuando yo iba de camino, por un tiempo me quejaba del calor, porque era bastante. Pero, ¿saben, hermanos? Que después pensé, este hermano hace esto. Y yo le pregunté, hermano, ¿cada cuánto viene? Todas las semanas, pastor. Todas las semanas. Por todo este sector yo camino todos los días. Yo no tengo moto, pastor. Yo no tengo un instrumento para ir a hacer la obra. Y yo decía, Señor, yo oré en ese momento por él. Señor, dale una moto.
Señor, ayuda a este siervo. Oré por él y lo felicité, porque esos son los siervos de Dios. Y Epafrodito era ese siervo de Dios. Y tú pues, quizás estoy hablando a ese siervo de Dios. Y si tú eres ese siervo de Dios, gracias. Gracias por servirle al Señor. Dios te recompense y te recompense con muchas bendiciones. Porque cuando te esfuerzas por Cristo, créelo que tus esfuerzos no son en vano. Aunque la gente diga que no, aunque la gente no se bautice, aunque la gente no quiera conocer más, tú eres un siervo de Dios y adelante, porque el Señor te ama y ama lo que haces. Y gracias por esa labor, porque como iglesia la apreciamos y valoramos. La lección del viernes para estudiar y meditar. Aquí vamos a leer lo que dice Testimonios para la Iglesia. Cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán, y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandeciente las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Qué impresionante esta cita, qué linda. Este pasaje muestra que los momentos de crisis no solo separan lo falso de lo verdadero, no solamente se da esa sacudida para ver lo que no sirve. Y cuando digo lo que no sirve, me uno a lo que dice el Señor Jesús con el zarandeo. Del zarandeo solo va a quedar la semilla, el fruto, pero lo que no sirve, el viento se lo llevará. Dios quiere, hermanos, que aprendamos que como cristianos hoy no podemos pasar desapercibidos, no podemos vivir sin convicción, porque cuando no tenemos una convicción y una conversión a Cristo, no vamos a soportar el tiempo difícil. Por eso cuando el conflicto se vuelva evidente, nosotros debemos permanecer en Jesús, pero solo permaneceremos si estamos en Cristo. Esta lección nos lleva a mirar la vida cristiana desde adentro, no desde lo visible. Pablo presenta a Cristo como el modelo supremo y luego muestra cómo esa misma actitud puede formarse en nosotros. La salvación es una obra de Dios, pero se manifiesta en una vida transformada que se refleja en el carácter y en la experiencia, en la coherencia de sus actos. Y también vemos a Timoteo, a Epafrodito. Ellos encarnan esa fe que persevera, esa fe que sirve, esa fe que se sacrifica, esa fe que no busca reconocimiento ni protagonismo. No busca aparecer en portadas ni recibir premios. La lección de esta semana nos recuerda, hermanos, que el Evangelio debe ser visible en nuestra vida, que el amor de Cristo debe ser visible en nuestra vida. Y al ser visible en mí primero, va a ser visible en los demás. Dios quiere formar el carácter de Cristo en tu vida, porque cuando el carácter de Cristo sea reproducido en la iglesia, entonces vendrá el Señor Jesús. Hoy quiero invitarte para que le digas eso al Señor. Señor, reproduce tu carácter en mí y así pueda brillar. ¿Lo puedes poner así? Ahí en los comentarios, colócalo. Señor, reproduce tu carácter en mí y así pueda brillar. Tú no brillas porque eres bonito, o porque tienes un título, o porque tienes dinero, o porque tienes propiedades. No, tú no brillas por eso. Puedes brillar al concepto del ser humano, pero realmente para ser un instrumento de Dios, para brillar para Cristo, necesitamos que Cristo reproduzca su carácter en nosotros. Hermanos, basta ya de quedarnos quietos. Ahora es tiempo de levantarnos, porque la gloria del Señor ha descendido sobre su pueblo y quiere descender sobre ti. Quiere darte la oportunidad de que brilles bajo el poder y la dirección de Dios. ¿Quieres ser ese instrumento de Dios? Coloca esa frase: Señor, reproduce tu carácter en mí y así yo pueda brillar. Que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos una iglesia que se levante en este tiempo difícil, sin importar tu edad, sin importar tu estatus económico, sin importar de dónde vienes, sin importar dónde vives, sin importar qué iglesia estás. Tú necesitas brillar. Brilla porque Cristo está en tu corazón. Quiero orar para finalizar. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos recuerdas lo importante que es, Señor, habitar en tu presencia. Necesitamos ser moldeados, cambiados y entregar, Señor, nuestra vida, nuestros talentos y todo lo que somos, Señor, a tu servicio. Perdónanos porque hemos sido negligentes en muchos momentos, pero ahora, Señor, reconocemos que debemos brillar e iluminar, pero antes de hacerlo, Señor, ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón, mantente en nuestro corazón para seguir tus pisadas y brillar al mundo de oscuridad que perece por el pecado. Te pedimos tu compañía y bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, Dios me los bendiga, un abrazo fraternal y con la ayuda de Dios, creemos, nos podemos ver en la siguiente lección. Dios les bendiga y recuerden, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.